Los ismos. El arte del siglo XX se caracteriza por configurarse de múltiples corrientes que se denominan ismos. Los ismos son movimientos de vanguardia que se destacan por su innovación o su condición experimental. Expresionismo. El expresionismo es un movimiento de vanguardia que surgió en Alemania a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Se da como reacción a lo clásico y se contrapone al impresionismo. Busca la expresión de los sentimientos y pensamientos del artista, como se observa en el cuadro El grito de Edvard Munch. El expresionismo viene a ser una deformación de la realidad para expresarla de una forma más subjetiva. Se caracteriza por no buscar belleza ni valores estéticos, sino plasmar estados de ánimo. Representa el miedo, el horror, la angustia, la fealdad, así como el pesimismo por las guerras, incluso por la Primera Guerra Mundial. Se muestra una pintura desgarradora, formas retorcidas y una composición en algunos agresiva. Este movimiento se divide cronológicamente en dos grupos. El primero surge en el año de 1905 en Dresde. Fue llamado El Puente. Toma este nombre porque sus creadores querían vincular el pasado con el futuro. Entre sus exponentes más conocidos tenemos a Ernst Ludwig Kirchner, quien aprovechó la fuerza expresiva del color y potenció la crítica social y política. Una de sus obras más relevantes es Doris con cuello alto, la cual fue pintada en 1906. En ella se destacan los colores fuertes y puros, así como una clara influencia de nuestro artista Van Gogh. Erich Heckel fue otro artista de este grupo y uno de sus miembros más activos. Una de sus obras fue La Casa Blanca. El otro grupo del expresionismo fue El Jinete Azul, que se formó en 1911 en Múnich. Aquí tenemos a Kandinsky, quien fue el pintor ruso más exponente de este movimiento. Sus obras muestran grandes explosiones de color y siluetas que constantemente se transforman ante el espectador, como Franz Marc, quien pintó El Sueño en 1912. En esta obra se transmite una intensa sensación de armonía entre el mundo animal y humano. El cubismo se inició en 1907 en Francia, específicamente en París. Este ismo fue el que desencadenó todo el proceso vanguardista y revolucionó la pintura. El cubismo rompe con toda la perspectiva tradicional y da un nuevo enfoque a la forma de concebir el arte. Como sus mismos exponentes lo dijeron, tiene influencia de las esculturas africanas y de la obra de Paul Cézanne. Se caracteriza por la representación de objetos en un mismo plano desde distintos puntos de vista, así como también se destaca la geometrización y la descomposición de la realidad. Este movimiento es fruto de la experimentación de su máximo exponente, el español Pablo Picasso, quien rompe con la historia del arte en el siglo XX, al realizar su primera obra estrella, Les Demoiselles de Vignon, en 1907, donde plasma a un grupo de prostitutas con trazos fuertes, figuras geométricas y rasgos faciales de las esculturas africanas. El cubismo existe en dos etapas. La primera es el analítico, que va de 1909 a 1902, donde los colores originales son suplantados por paletas chroma, donde la descomposición de planos y el análisis estructural son características principales de esta etapa. Las obras Muchacha con Mondolina de Picasso y Violín y Jarra de George Braque son obras especializadas del cubismo analítico. La segunda es el cubismo sintético, que se inició después de empezar la Segunda Guerra Mundial, introduciendo nuevas formas, nuevas letras y nuevas gamas de colores y formas menos abstractas. Picasso sigue siendo uno de los mayores exponentes y entre sus obras de esta etapa están Los Tres Músicos y Guitarra. El dadaísmo. El dadaísmo es un movimiento artístico que surge en el año de 1916 en Suiza, en la ciudad de Zúrich, a mediados de la Primera Guerra Mundial y que posteriormente se expandió a toda Europa. Este es un movimiento creado por un grupo de artistas, entre ellos estaban pintores, escritores y poetas que se encontraban refugiados
en este país. El dadaísmo es un movimiento anarquista y su nombre dada no tiene un significado en específico, dando a entender que es algo no racional y observando la falta de sentido y la ruptura de lo tradicional que tiene este movimiento. Este movimiento surge con la intención de destruir todos los sistemas y códigos establecidos en el arte. El objetivo de sus métodos artísticos y literarios era que sean incomprensibles, que logren causar choques ideales o que logren desgarrar y así poder sorprender al público. El espíritu que tenían los dadaístas era vanguardista y de protesta. Sus características son romper los modelos tradicionales del arte clásico, reflejar la espontaneidad, la improvisación e irreverencia, buscan causar el caos, tienen un carácter irónico, radical, destructivo, agresivo y pesimista. Rechazan el nacionalismo y el materialismo, y su crítica siempre va dirigida hacia el consumismo y el capitalismo. Entre los artistas más representativos de este movimiento están Marcelo Duchamp, con su obra Fuente, que fue una escultura representada en 1917. Francis Picabia, con su pintura Adán y Eva, terminada en el año de 1931. Max Ernst, que desarrolló la tecnología del collage, y una de sus obras más representativas es el libro de collage Una semana de bondad, publicada en 1934. Y Man Ray, a manera de fotografías, una de las que destacan en Lágrimas, de 1932. El surrealismo es un movimiento que nace en el año de 1924 en Francia, pocos años después de haber terminado la Primera Guerra Mundial. Este surge de la respuesta de André Breton, que está en contra del dadaísmo. Escribió un libro explicando el pensamiento del movimiento, logrando que este se esparciera por toda Europa. El surrealismo pretendía superar la limitación del inconsciente y permitir que el subconsciente se exprese a través del arte, dando paso al automatismo, que era expresar un pensamiento o sueño del subconsciente sin ejercer ningún tipo de control de la estética o la moral. Defendía la idea de expresar el arte sin límites y sin control de la razón. Muchas veces los artistas, para dejar la limitación, realizaban sus obras en estados de trance e hipnotismo. La idea de esto era lograr una verdadera espontaneidad. En este movimiento sus características son la búsqueda permanente del inconsciente, plasmar los sueños e interpretarlos. Además, están influenciados por el psicoanálisis, es decir, el estudio del inconsciente. También buscan romper los estándares morales, sus creaciones, buscan una temática bizarra. Su tema principal es la realidad y buscan que sus obras sean incomprensibles. Entre los principales exponentes de este movimiento tenemos a Max Ernst, con su obra Los hombres no saben nada. Esta fue publicada en 1923. Otro tenemos a Salvador Dalí, con su obra La persistencia de la memoria. Esta fue en el año de 1931. Después tenemos a Joan Miró, con su obra El cazador. Esta en el año 1924. Y finalmente a René Magritte, con su obra Los amantes, la cual fue en el año 1928.